Hola, hola, familia de. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un vídeo que va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama turco de la vida real, uno que involucra a dos de las estrellas más queridas y aclamadas de la pantalla, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí lo sé, el título es explosivo y la verdad es que la situación no es menos. Últimamente los rumores sobre una supuesta guerra entre ellos han estado circulando con fuerza en las redes sociales, en los medios de comunicación, en todas partes. Y hoy vamos a analizar a fondo todo esto. Vamos a examinar las declaraciones, las indirectas, las pistas que nos han dejado, e intentar descifrar qué está pasando realmente entre Kerem y Hande. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este drama, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que hacemos en este canal, si disfrutan de los chismes de la farándula, de las noticias de sus actores favoritos, de los análisis a fondo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Kerem y Hande, Hande y Kerem. Una pareja que conquistó nuestros corazones en la exitosísima serie Çenkalkam. Su química en pantalla era innegable, era palpable, era mágica. Tanto que rápidamente traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Durante mucho tiempo fueron la pareja del momento, la pareja ideal, la pareja que todos admirábamos. Sus fotos juntos eran un torbellino de amor y felicidad. Sus apariciones públicas, un desborde de cariño. Parecían sacados de un cuento de hadas. Pero como suele suceder en Hollywood y en Estambul, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores sobre problemas en la relación. Al principio eran solo whispers, pequeños comentarios por aquí y por allá. Pero poco a poco los rumores fueron creciendo, tomando fuerza, hasta que finalmente se confirmó lo que muchos temían: Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia, como era de esperarse, causó un revuelo enorme entre sus fans. Muchos no podían creerlo. ¿Cómo era posible que una pareja tan aparentemente perfecta, tan enamorada, hubiera terminado? Las teorías sobre las causas de la ruptura comenzaron a circular como la pólvora. Algunos decían que era por la apretada agenda de ambos, que no tenían tiempo para verse. Otros, que era por la presión de los medios y de los fans. Y otros, los más maliciosos, que había terceras personas involucradas. Pero hasta hace poco, tanto Kerem como Hande habían mantenido un silencio sepulcral sobre su ruptura. No habían dado declaraciones oficiales, no habían hablado públicamente del tema. Lo que alimentaba aún más los rumores y las especulaciones. Ambos se centraron en sus carreras, en sus proyectos profesionales, intentando dejar atrás el pasado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque en las últimas semanas, ese silencio se ha roto. Tanto Kerem como Hande han empezado a soltar pequeñas bombas en sus entrevistas, en sus redes sociales, en sus apariciones públicas. Indirectas, comentarios sutiles, gestos que han sido interpretados por muchos como una clara señal de que las cosas no terminaron precisamente bien entre ellos. Empecemos con Kerem. En una reciente entrevista, concedida a una revista de negocios enfocada en la sostenibilidad, algo que, por cierto, es una pasión que comparte con Hande, vaya ironía. Cuando le preguntaron sobre su experiencia trabajando con Hande en Çenkalkam, respondió algo así como: fue una experiencia muy intensa, aprendí mucho, pero también fue un periodo muy demandante en mi vida. Uy. ¿Notaron ese demandante? ¿No les suena a que no todo fue color de rosa? Los fans más observadores, aquellos que analizan cada microexpresión de Kerem, notaron una leve tensión en su mandíbula al pronunciar la palabra. Una tensión que podría ser interpretada como arrepentimiento, frustración, o quizás simplemente como el resultado de una larga jornada de entrevistas. Pero la maquinaria de rumores ya estaba en marcha. Además, en sus redes sociales ha publicado algunas frases que han sido interpretadas como dardos dirigidos a su expareja. Por ejemplo, hace poco publicó una foto suya meditando al amanecer, con una leyenda que decía: aprendiendo a soltar lo que no me pertenece. ¡Auch! ¿A quién se refería con ese, lo que no me pertenece? Muchos creen que a Hande. La publicación, por supuesto, generó una ola de comentarios. Algunos fans lo apoyaban, animándolo a seguir adelante.
Otros, más leales a la memoria de la pareja, lo criticaban por ser insensible y por lavar trapos sucios en público. Incluso hubo algunos que desempolvaron viejas entrevistas donde Kerem hablaba maravillas de Hande, contrastando esas declaraciones con su actual actitud, alimentando aún más la narrativa de una supuesta guerra. Y Hande no se ha quedado atrás. Su estrategia ha sido quizás un poco más sutil, pero igualmente efectiva. En una entrevista para una importante revista de moda, donde, por cierto, lució radiante con un vestido que recordaba al que usó en una de las escenas más románticas de Senkalkapm, cuando le preguntaron sobre cómo se sentía después de la ruptura, respondió: «Estoy enfocada en mi crecimiento personal, en rodearme de personas que me aporten cosas positivas y en dejar atrás las relaciones tóxicas». Bomba. ¿Relaciones tóxicas? ¿Acaso está insinuando que su relación con Kerem era tóxica? La explosión fue instantánea. Las redes sociales se inundaron de debates, análisis y memes. _Hande is free _toxic relationship _Kerem what did you do se convirtieron en trending topics mundiales en cuestión de horas. Además ha dejado de seguir a Kerem en Instagram, lo que en el mundo de las redes sociales es una declaración de guerra en toda regla. Un gesto que fue interpretado por muchos como el clavo final en el ataúd de cualquier esperanza de reconciliación. Y como si fuera poco, Hande ha sido vista en varias ocasiones con otro actor, uno en ascenso, con quien comparte algunos intereses profesionales y, según algunos tabloides, una química innegable. Estas apariciones, aunque aparentemente casuales, han sido cuidadosamente documentadas por los paparazzi y publicadas con títulos sugestivos como «Hande ha encontrado el amor de nuevo» o «Un nuevo galán para la estrella turca». La sombra de la venganza y el despecho planean sobre este culebrón moderno. Pero la cosa no se queda ahí. Fuentes cercanas a ambos actores han filtrado información a la prensa que alimenta aún más los rumores de una guerra entre ellos. Algunos dicen que Kerem está molesto porque Hande ha empezado a salir con otro actor, y que se siente traicionado, especialmente porque él, a diferencia de Hande, se ha mantenido alejado de cualquier relación pública desde la ruptura. Esta lealtad, según sus allegados, no ha sido correspondida. Otros dicen que Hande está furiosa porque Kerem ha estado hablando mal de ella a sus espaldas, criticando su ética de trabajo y minimizando su contribución al éxito de Senkalkapm. El drama está servido. Se rumorea que Hande ha contratado a un nuevo equipo de relaciones públicas, con la misión específica de contrarrestar la narrativa negativa que, según ella, Kerem está intentando construir sobre ella. Para entender mejor esta situación, hay que tener en cuenta varios factores. Primero, la presión mediática a la que estaban sometidos. Ser la pareja del momento tiene su precio, y la constante atención de los medios y de los fans puede ser asfixiante. Cada paso que daban era analizado, fotografiado y comentado hasta la saciedad. La falta de privacidad y la constante intromisión en su vida personal, sin duda, contribuyeron al desgaste de la relación. Segundo, la personalidad de ambos. Kerem es conocido por ser un hombre muy reservado, muy discreto, casi estoico en su manejo de la imagen pública, mientras que Hande es más extrovertida, más espontánea, más dada a compartir su vida con sus fans. Es posible que estas diferencias de personalidad, que al principio pudieron resultar complementarias, con el tiempo se convirtieran en fuente de conflicto y frustración. Se dice que Kerem se sentía incómodo con la exposición mediática que Hande atraía, mientras que ella se sentía sofocada por la necesidad de mantener las apariencias y controlar cada uno de sus movimientos. Y tercero, la naturaleza del amor. A veces las cosas simplemente no funcionan, por más que uno lo intente. Y es importante saber cuándo es el momento de seguir adelante. Puede que el amor que los unió en Senkalkapm fuera real y sincero, pero el paso del tiempo, las presiones externas y las diferencias internas terminaron por erosionarlo. Como dice el dicho, el amor no basta y a veces, a pesar de los buenos recuerdos y los sentimientos compartidos, es necesario tomar caminos separados para encontrar la felicidad individual. Ahora bien, ¿estamos realmente ante una guerra entre Kerem y Hande? Es difícil decirlo con certeza. Es posible que estén exagerando un poco las cosas, que estén dramatizando la situación para generar más interés en sus carreras. Al fin y al cabo, el drama vende. Un escándalo amoroso siempre es un buen combustible para la máquina de la fama. Pero también es posible que haya resentimiento, dolor, frustración entre ellos. Que la ruptura haya sido más difícil de lo que aparenta.
Quizás ambos se sientan heridos, traicionados o decepcionados, y estén utilizando las redes sociales y las entrevistas para desahogar sus frustraciones y defender su versión de la historia. Lo que sí es cierto es que la relación entre Kerem y Hande ha cambiado. Ya no son la pareja ideal que todos admirábamos. Ahora son dos personas que han seguido caminos separados, que están intentando rehacer sus vidas. Y que al parecer no han terminado precisamente en buenos términos. La magia se ha desvanecido, dejando tras de sí una estela de rumores, indirectas y declaraciones explosivas. Y aquí es donde entra en juego nuestra labor como fans. Es importante recordar que Kerem y Hande son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos. Que tienen derecho a equivocarse, a sufrir, a superar sus problemas a su manera. No podemos juzgarlos ni criticarlos, ni obligarlos a reconciliarse si no quieren hacerlo. Lo único que podemos hacer es respetar sus decisiones, apoyarlos en sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas. Debemos evitar caer en la trampa de tomar partido por uno u otro, o de alimentar la narrativa de la guerra con comentarios incendiarios y especulaciones sin fundamento. Porque al final lo que importa es que sean felices. Que encuentren la paz, la tranquilidad y el amor que se merecen. Ya sea juntos o separados. Y que aprendan de esta experiencia para ser mejores personas en el futuro. Que puedan superar el dolor y el resentimiento, y que puedan construir relaciones más saludables y satisfactorias en el futuro. En resumen, el drama entre Kerem Bürsin y Hande Erçel nos recuerda que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden tener sus altibajos. Que la presión mediática, las diferencias de personalidad y la naturaleza del amor pueden jugar un papel importante en el desenlace de una relación. Y que al final lo más importante es el respeto, la comprensión y el deseo de que ambos sean felices, independientemente de si están juntos o separados. Nos recuerda también que la fama y el éxito no son garantía de felicidad, y que incluso las estrellas más brillantes pueden sufrir las mismas decepciones y desilusiones que el resto de los mortales. Y bueno, familia de, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, y que les haya resultado interesante este análisis sobre el drama entre Kerem y Hande. He intentado ser lo más objetivo posible, presentando todas las perspectivas y evitando caer en la trampa del sensacionalismo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que realmente hay una guerra entre ellos? ¿O es solo una estrategia para generar más publicidad? ¿A quién creen que le asiste la razón? ¿Creen que podrían reconciliarse en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Pero por favor, recuerden mantener el respeto y la objetividad en sus comentarios. No queremos fomentar el odio ni la división. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un drama, pero siempre hay que intentar ponerle un poco de comedia. Cara guiño.